Bienvenidos. Hoy es lunes, bonita manera de empezar la semana con enlaces. Este, en la clase de hoy, como les dije, además de Liliana y yo, y Batato, que es un poco una repetición de las jornadas, va a estar Claudia Castillo. Para los que no la conocen, Claudia, además de haber participado en las jornadas de enlaces y en el seminario, es miembro del EOL y de la MP, es docente en la Facultad de Medicina de la UBA. En la materia de salud mental, la unidad que coordina el doctor Emilio Basqueto, también fue miembro del DECART del 92 al 2020 y publicó numerosos artículos en revistas del campo psicoanalítico y también en el enlace. Antes de empezar, quiero anunciarles nuestra próxima clase. Es el 21 de octubre. El título es Políticas de Género. Van a participar María Leonor Solimano, Graciela Schnitzer y va a comentar Mariana Gómez. Así que bueno, después de las maravillosas e intensas jornadas de enlaces, volvimos a la normalidad del Zoom. Y a mí me gustaría, porque también tuvimos la presentación de la revista Enlaces, quisiera hacer una fe de ratas. Y es que en la presentación que hizo María Leonor Solimano, tan exhaustiva, faltó un autor, que es María Leonor Solimano. Pueden leer allí su texto, El amor se dirige al saber, un precioso recorrido sobre la transferencia. Bien, nuestra clase de hoy lleva por título De lo sublime a lo ridículo. Cruzando el canal de la Mancha entre Dover y Calais. Perdón, me faltó decir, yo voy a hacer el comentario, Liliana va a hacer la viñeta que va a tomar a Batato y Claudia va a hacer el comentario. Les decía entonces que cruzando el canal de la Mancha entre Dover y Calais, un francés conversa con un inglés y el inglés cita el dicho de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso, a lo que el escritor francés responde sí, el paso de Calais, diciendo así que encuentra a Francia sublime y a Inglaterra ridícula. Como ven entonces, el título de nuestra clase de hoy lleva por título una frase de un chiste que quizás, como no somos de la misma parroquia, no sé si nos produce tanta gracia. Pero si comenzamos con un chiste y ya les anuncié que vamos a trabajar con Batato, ya ven por dónde va la cosa hoy. Iremos de lo sublime de las obras de arte de la clase pasada al humor. Y este es el sesgo que por lo menos yo elegí para mi argumento. Me atrevo a decir entonces, de qué es lo que voy a trabajar yo, que de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso, el paso del humor. Quiero poner a prueba una hipótesis que sería la de pensar al humor, al chiste y a lo cómico como arreglos con el goce, tratando de ubicar de qué clase de arreglo hablamos y de qué clase de goce. Bien, un subtítulo entonces de lo sublime y la sublimación. Voy a leerles ahora una cita a modo de epígrafe, que es de Lacan del Seminario 24. Encontramos alrededor de la función del ser hablante algo que aísla al hombre. Y no es sino en función de esto que no hay relación sexual. Lo que podemos llamar en este caso el lenguaje lo supliría. Es un hecho, el bla 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 amuebla lo que se distingue porque no hay relación. La clase pasada trabajamos y conversamos sobre la sublimación. Concluimos de alguna manera, llegamos a esa conclusión, que al igual que el perdido texto de Freud sobre el tema y pese a haberla anunciado como un posible destino de la pulsión, aparentemente la sublimación no existe. En este punto me gustaría tomar un texto de Miller que se llama La salvación por los desechos, pues encontré allí algo interesante sobre este tema de la sublimación. Plantea que mientras la sociedad elegía la salvación por los ideales, el psicoanálisis llega con Freud proponiendo la salvación por los desechos. Esos desechos de lo mental que son los sueños, los lapsus, los actos fallidos, los chistes, hasta llegar a los síntomas. Pero también los desechos como lo que resta,
lo que se desprende, pero que también puede elevarse, es decir, los restos de goce. Miller en este texto hace entonces una referencia al arte, y más específicamente al arte contemporáneo a partir de Duchamp, para afirmar, lo cito, la esencia del arte es estetizar el desecho, idealizarlo, como se dice en psicoanálisis, sublimarlo. Convengamos que no es precisamente el arte de comienzos del siglo XX más ligado al ideal, contemporáneo a la idea de Freud de la sublimación. Como a nosotros, la clase pasada, a Miller no le satisface la definición de Lacan del Seminario 7, esa que dice elevar el objeto a la dignidad de la cosa, pues considera que lo que Lacan define como la cosa ya sería una versión sublimada del goce, ese goce en exclusión con el significante y al que se accede por transgresión, como es el paradigma del Seminario 7. Miller da entonces su propia definición de sublimación. Dice, cuando el goce es elevado a la dignidad de la cosa, es decir, cuando no es rebajado a la indignidad del desecho, es sublimado, es decir, socializado. Lo que se llama sublimación efectúa una socialización del goce, se lo integra al lazo social, al circuito de los intercambios. Sobre esto mismo, en otro seminario, en otro curso suyo, en el Partener Síntoma, Miller plantea que en el seminario 20, piensen que él indica que el seminario 20 es una relectura del seminario 7, que es un poco lo que había propuesto Pablo en la clase de apertura de este año, ¿no? Que es la lectura que hace Miller en el Partener Síntoma. Es decir, que entonces, en el seminario 20, como relectura del seminario 7, va a decir Miller que la sublimación deja de ser un problema, es un goce en pleno ejercicio, a tal punto que Lacan dice que la otra satisfacción se puede ubicar porque surge de los universales. Recuerden que en el seminario 7 hay un apartado que tomaron la clase pasada, que es justamente el problema de la sublimación. Por eso también es un guiño de Miller al decir, la sublimación deja de ser un problema. Es un goce en pleno ejercicio, bueno, y a tal punto que la otra satisfacción puede surgir, se puede ubicar porque surge de los universales. A falta del goce de la relación sexual, tenemos el goce de la comunicación, el goce grupal, lo que nos ocupa para saber cómo nos vamos a situar o no con los otros. Vuelvo a citar a Miller. Con esta condición, Lacan puede decir más o menos que la sublimación reside en la función de la palabra como tal y que es goce, así como la función de la palabra misma lo es. En palabras de Lacan, leemos en el Seminario 20 que va a decir que en lo imposible de describir la relación sexual entre dos cuerpos de sexo diferente está la abertura por la cual el mundo es el que viene a ser de nosotros su pareja. Es el cuerpo que habla y que no logra reproducirse sino gracias a un malentendido de su goce. Y errándolo es como se reproduce, es decir, jodiendo, o mejor dicho, como diríamos nosotros, cogiendo. Precisamente es lo que no quiere hacer. La prueba es que cuando lo dejan solo, sublima todo el tiempo y a todo meter. Ve la belleza, el bien, sin contar lo verdadero, y ahí es cuando más se acerca al asunto. Pero lo verdadero es que la pareja del otro sexo sigue siendo el otro con mayúscula. Tenemos entonces diferentes modos de goce, y lo que los perturba es lo imposible de la relación entre los goces, entre el goce perverso que reduce al otro al objeto A y el otro goce. Con los modos de goce, como hemos visto a lo largo de este año y también en nuestras jornadas, se trata de saber arreglárselas con. Siguiendo este planteo, entonces, la sublimación quedaría del lado de un goce que participa de la comunicación, el goce que está del lado del lenguaje. Pero si sabemos, pero si tomamos la perspectiva del santón, del síntoma como acontecimiento del cuerpo,
que resulta del encuentro de la lengua con la carne, hay un goce que resta insocializable, un goce uno en su singularidad, uno sin otro. A partir de este desarrollo, entonces, ¿será un exceso pensar si en el chiste, lo cómico y el humor se trata de una sublimación? Voy a mi segundo punto. Pasamos de lo sublime y la sublimación a lo ridículo o el paso del humor. Podríamos agregar ahí también o el paso de sentido, el pas de sens, para ubicar allí el sinsentido o el paso de sentido en relación al plus de sentido, ¿no? Esto que se produce con las operaciones de metáfora y metonimia, tan propias del chiste, ¿no? Bien, leamos el chiste, lo cómico y el humor desde esta perspectiva de considerar al lenguaje como aparato de goce y al inconsciente como una elucubración de saber sobre la lengua, es decir, la perspectiva del seminario 20. El chiste, como formación del inconsciente, está situado por entero en el campo simbólico, no solamente por su relación a la lógica significante, sino por el lugar que el otro con mayúscula, la tercera persona en palabras de Freud, tiene en él, pues se trata de ser quien decide que algo es o no es un chiste. La tesis freudiana es que la intención del chiste es producir placer, que hay en él Lustgewinn, el término alemán para ganancia de placer. Esa ganancia es doble. Por un lado, se da en el juego de palabras, que remite a un placer infantil, ese que se obtenía con esa misma práctica, es decir, el placer de la lengua. Diríamos con Lacan que el interés del chiste para el inconsciente está ligado a la adquisición de la lengua, en la que el chiste se sostiene. Por el otro lado, además de esta ganancia entonces de placer en el juego de palabras, por el otro lado, se trata de una satisfacción pulsional que está presente sobre todo en lo que Freud llama los chistes tendenciosos. Los chistes verdes vendría a ser, entre otras cosas. El chiste sería un montaje significante que permite cierto acceso a la pulsión, eso que se manifiesta en la risa como un efecto corporal. Lacan, en su texto Situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista en el 56, dirá que las pulsiones que se juegan en los sueños, lo cito, esas pulsiones que se juegan en los sueños son las mismas cuya presencia distancia al rasgo de ingenio, o sea, al chiste, de lo cómico, al afirmarse bajo una altiva alteridad. Al estar sometido a las leyes del lenguaje, hay en el chiste una altiva alteridad de la pulsión que falta en lo cómico. De acuerdo con Miller, podríamos agregar que hay risa cuando lo que pasa a primer plano es el objeto A. En las jornadas de enlaces, Juan Mitre tomó la risa de la transferencia, ubicando que se trata de algo que se juega a nivel del cuerpo fuera del significante. Aun cuando se trate en el chiste o en el humor, diríamos que la risa está presente como acontecimiento del cuerpo, pero no sin el significante. La otra diferencia que hay en lo cómico, además de esta altiva alteridad de la pulsión, es que lo cómico estaría a nivel de lo imaginario, porque consta de dos componentes, el yo y la persona en quien se descubre lo cómico. Freud dirá que el chiste se hace y la comicidad se descubre. Se descubren las personas, sus movimientos, formas, acciones, rasgos de carácter, cualidades físicas o anímicas. Eso puede desprenderse de ellas y pasar a una situación, o volverse uno mismo objeto de lo cómico. Los mecanismos que hacen que algo o alguien devenga cómico son la imitación, la caricatura, en donde opera un rebajamiento del objeto sublime, como Freud mismo lo dice, realzando de eso solo un rasgo que es en sí cómico. La parodia y el travestismo, en donde el rebajamiento se produce destruyendo la unidad entre los caracteres, es decir, todos los caracteres, no resaltando uno solo, o sustituyendo personas sublimes
por otras de menor nivel. Podríamos suponer que lo cómico, cuando recae sobre la propia persona, y gracias a la manipulación que hace de la imagen, quizás aporte recursos que permitan a alguien arreglárselas no solo con el goce, sino fundamentalmente con su cuerpo. Vale aclarar que lo cómico no es la comedia, ya que, como la tragedia, la comedia testimonia, testimonia de una relación con la palabra en la que el sujeto goza del efecto que resulta de la articulación con el falo. Pasemos al humor. Respecto del humor, Freud le dedica un texto en 1927, quizás porque lo considera una de las operaciones psíquicas defensivas más elevadas. Va a decir que el humor no solo tiene algo de liberador, sino también algo de grandioso y patético, rasgos que no se encuentran en el chiste o en lo cómico. Lo grandioso radica en que por medio del humor, el yo se engrandece, se vuelve inatacable. Es un recurso para ganar placer a pesar de los afectos penosos que puede despertar una situación desafortunada de la vida, incluida la castración. El famoso chiste del condenado a muerte que es llevado al cadalso un lunes y dice, bonita forma de empezar la semana, da cuenta de ello. Su dignidad radica en que es un método para sustraerse a la compulsión al padecimiento, dignidad que le falta al chiste, que solo es ganancia de placer o agresión. Puede estar el humor fusionado con el chiste, sin embargo, está más cerca de lo cómico. El humor depende más de la actitud humorista, es decir, de su posición de enunciación, que del texto con el que produce su efecto. Por eso, Freud se detiene especialmente en el humorista. La actitud humorística puede dirigirse hacia la propia persona y ser el otro un simple espectador, o puede producirse entre dos personas, por ejemplo, como dice Freud, cuando un literato o un pintor describen con humorismo los modales de personas reales o inventadas. Hay en el humor una cuota, vamos a decir, de superioridad de uno sobre otro. Y eso es claro cuando la situación humorística se da entre dos personas. Ahora, cuando la situación humorística recae sobre uno mismo, la superioridad consiste en sobreinvestir al superyo y modificar las reacciones del yo. Freud repara que se trata de la misma migración que se da en la manía y en la melancolía, pero sin su dimensión patológica. Quizás podríamos preguntarnos si el humor no puede ser una manera para algunos sujetos de sortear algún rasgo melancólico, o bien una manera de arreglárselas con la mortificación propia del lenguaje. Para Lacan, el humor es el tránsfuga en lo cómico de la función misma del superyo. Tránsfuga, como esa persona que abandona una organización política, empresarial o de otro género para pasarse a otra generalmente contraria. Por eso es interesante lo del tránsfuga, ¿no? El humor es el tránsfuga en lo cómico de la función del superyo. Tal vez el humor sea también una manera de vérselas con el imperativo de goce del superyo. Si bien la ganancia de placer en el humor es menor que la del chiste y lo cómico, es sentido como emancipador y enaltecedor, y ese es el propósito esencial del humor. En un interesante texto que se llama La risa en los procesos de segregación y los fanatismos, el humor versus la burla, Mariana Gómez propone pensar al humor también como un modo de tratamiento del goce político y de los efectos a nivel de lo social de las políticas del amo, subrayando también su capacidad de hacer lazo. No voy a detenerme en este punto, pero es interesante para pensar el humor en la época,
sobre todo porque como el chiste y lo cómico se sostiene del lazo y porque requiere compartir intereses, preocupaciones, códigos. Quizás hoy nos movemos más a nivel de la burla agresiva que destila el odio hacia el otro, antes que con el refinamiento del chiste y el humor, donde estaría todo un poco más dialectizado. El chiste y el humor son diferentes maniobras frente al otro con mayúscula, a los fines de satisfacer la pulsión. Se lo soborna, comunicándole su ganancia de placer en el chiste obsceno. Se lo transforma en un secuaz del odio neutralizando su crítica en el chiste agresivo. Con los chistes cínicos y escépticos, se apunta a conmover en el otro los valores referidos al ideal. Por su parte, el humor, por un instante, permite liberarse del otro, incluso ir contra él en la ironía. ¿Por qué no también cantarle al otro cuatro frescas sin temor a que se ofenda? Como toda formación del inconsciente, el chiste podría pensarse como un arreglo con el goce de la lengua por la vía del lenguaje, recurso que no prescinde del otro. El humor, la medida en que depende más de la posición de enunciación, podrá pensarse como un arreglo con la compulsión al padecimiento que habita en cada quien con el goce en el sufrimiento, o como una posición subjetiva que sin negar maníacamente las malas sorpresas, pueda hacer de las tragedias de la vida que otros viven como lo más sublime una ridiculez de la cual reírse un poco, hacer de la miseria neurótica infortunio corriente, como decía Freud. Hay que saber que es necesario pertenecer a la misma parroquia, compartir las mismas inhibiciones, para que el efecto de sentido humorístico se produzca. Sin embargo, parafraseando a Lacan, el sentido del humor es el menos común de los sentidos. Para Freud es un don precioso y raro. No todos tienen actitud humorística y muchos son incapaces de gozar del placer humorístico que se les ofrece. Es una lástima, porque no saben lo que se pierde. Bueno, hasta aquí mi comentario y ahora le voy a dar la palabra a Liliana Maguas, que va a leer su texto. Bueno, muchas gracias, Blanca. En principio, quiero agradecer a la Comisión de Enseñanza la invitación a participar de esta clase. Le puse a mi trabajo Batato, el más queer de todos, un adelantado. Bueno, como Perdón, ustedes Liliana, Lili, saben, fíjate si puedes hablar un poquito más fuerte, ¿no se porque está un escucha poquito bajo el ahí? volumen. A ver, Así se escucha, a ver si puedo. ahora sí, ahí va, Ahora sí. ahí va, ¿Sí? Muy bien. ahí va, ahí va. Ok. Como ustedes saben, Enlaces acaba de tener su 14 jornada que llevó por título Modos de gozar, arreglos y desarreglos del goce, y como afiche, Santi, si por favor puedes poner la imagen 1, decidimos un cuadro que es el retrato de Batato Barea, realizado por la artista plástica Marcia Schwartz, obra de 1989, que se encuentra exhibida en el Malva. Gracias. Pensamos en aquel momento que Batato, en tanto artista, performer, clown, travesti literario, como le gustaba llamarse, podía dar cuenta de los arreglos y también de los desarreglos con el goce. Acerca de Batato, Jorge Dubati dirá que fue la influencia fundamental en el ámbito underground de los 80, por su carisma, su poética propositiva, por la belleza y potencia artística de sus espectáculos, por su ejemplo ciudadano, pronto se transformó en un referente de la renovación de la postdictadura. Hagamos un poco de historia. Lo underground en Buenos Aires, en la Buenos Aires de los 80.
La dictadura militar entre 1976 y 1983 tuvo efectos devastadores en el orden económico, político, social y cultural en nuestro país. Si bien el campo artístico vio limitada su aparición pública por la represión de esos años, los artistas supieron gestar un movimiento rupturista que recuperó algunos de los elementos más transgresores de las vanguardias sesentistas como las del Ditela, pero con un agregado estético, crítico a nivel artístico y social y con un gran potencial renovador. Se trata ni más ni menos que del movimiento underground. Podríamos pensar este tiempo como un inicio, como un instante de ver, una mostración de lo que estaba en ebullición, listo para hacerse visible. La movida fue tan fuerte e intensa que hubo ese instante de exposición vital, de fiesta y de reencuentro, pero al mismo tiempo empezaban a sentirse los efectos de la posdictadura. Lo parapolicial seguía en pie. El control, las racias, los edictos policiales se seguían colando en los espacios culturales. En esa transición, el teatro independiente empieza a cobrar fuerza. El teatro empieza a abrir a otros lenguajes. En medio de este contexto, se crea el Centro Cultural Rojas, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, el cual años más tarde sería una plataforma de intervención del activismo académico disidente a partir del área de estudios queer. Todo esto fue posible por la intensa actividad teatral que desarrolló Batato Barea, ya que su dramaturgia corporal no solo transgredió convenciones teatrales, sino también sociales, y a través de su labor, la identidad de género autopercibida fue respetada en la institución. Tamara Kamensain recuerda que un tímido adolescente del que solo llamaban la atención los extraños reflejos oxigenados en el pelo, pidió permiso para recitar unos poemas de Alejandra Pizarnik. Acto seguido, nos dejó, dice ella, a todos boquiabiertos, con una intervención que ponía la lectura de poemas a años luz de lo que se había hecho hasta entonces. Podemos pensar nosotros aquí que se trató de un decir que tiene efecto de impacto, que genera un efecto que rompe con la significación cristalizada, casi como una provocación, de algo que conmueve, que toca el cuerpo. Esa es la poesía de Batato, que marcó desde ese primer día el under que se instaló en Buenos Aires. Ahora bien, ¿quién fue Batato? Walter Barea nació en Junín, provincia de Buenos Aires, en 1961. Comienza su formación de actor aquí en Buenos Aires en 1979 y al año siguiente, a su pesar, realiza el servicio militar obligatorio. Y al año próximo, en 1981, se suicida su hermano menor Ariel, quien se había declarado gay desde muy temprana edad. Este suceso marcará toda su vida y se verá reflejado en su obra. En 1984, Barea estudia payaso con Cristina Moreira, y en ese periodo comienza a utilizar definitivamente el nombre Batato a partir de un encuentro que tuvo con María Elena Walsh. En abril de 1984 crea y da nombre a los Peinados Jolie, agrupación que renueva la estética teatral a través del varieté y los monólogos. También conforma el Club del Clown y fue así progresivamente ganando popularidad aquí y en festivales en el exterior. Paralelamente, en 1985 comienza a desarrollar una estética propia y a trabajar con Humberto Tortonese, Fernando Noy y Alejandro Urdapilleta. Sus obras mezclan el humor con la poesía de Alejandra Pizarnik, de Néstor Perlonger, de Fernando Noy, de Alfonsina Storni, de Laiseca y Marosa Di Giorgio,
incorporando así elementos también de la realidad de la calle, de lo bajo y de lo marginal. Tenemos una imagen número 4, Santi, creo, para mostrar del paracultural. Ah, bueno, esa es la imagen 5, la podés dejar porque es sobre eso que vamos a hablar también. Los perros comen huesos es su primer espectáculo sobre textos de Alejandra Pizarnik, que se estrenó en el Centro Cultural San Martín. Sin embargo, muy pronto se lo censuró. Este episodio de censura dio comienzo al vínculo de Batato con Eve de Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo, que se organizaron y presionaron hasta que Batato fue reincorporado en la obra. Él tiene ahí sobre su cuerpo, está mostrando como un afiche donde están los nombres de eclesiásticos, de gente de la iglesia de ese momento, como por ejemplo Justo Laguna, Monseñor Justo Laguna o el padre Lombardero, toda gente que lo perseguía, incluso hasta Zaffaroni también se lee, bueno, varios. Finalmente, la obra se volvió él fue reincorporado en la obra. Gracias Santi, realizó varias obras en el Centro Cultural Rojas y presentaciones en discotecas y bares underground como Cemento y el Paracultural, mientras continúa trabajando esporádicamente en publicidades y desfiles. En medio de la crisis del SIDA, Batato se entera que está enfermo. Es reservado, lo comparte únicamente con los amigos más íntimos. Hacia el final de su vida, Batato acentúa el componente travesti de su personalidad, luciendo con orgullo sus flamantes tetas, y estrena la obra Todo menos natural, y muere en diciembre de 1991 a los 30 años. Una retrospectiva exhaustiva de las obras de Batato siempre será incompleta, porque prácticamente no hay registro de ellas, además era una época donde no había tanto registro. Pero además lo ensayado le resultaba falso y aburrido. La repetición en teatro es la muerte del teatro. Yo trato, dice él, de no repetirme y de renovarme. Vivo de una misma manera, arriba y abajo del escenario. Batato Barea fue entonces parte de esa amalgama creativa con efectos de invención que implicó la emergencia de un género artístico en sí mismo, en el que coexistían las reminiscencias de la tragedia y la exaltación de la alegría. Batato expresó su posición herética respecto a la institución artística, en tanto afirmaba que él no era artista, solo hacía obras para divertir y divertirse. Un subtítulo: Los ready-made de Batato, sus objetos, o una otra manera de hacerse un nombre. En Batato Barea había todo un transformismo, un fetichismo con los objetos. Estos tenían un peso simbólico fundamental en su vida, tanto arriba como abajo de los escenarios, ya se tratara de regalos, de recuerdos o de ropajes confeccionados por él mismo con materiales de desecho. Este acto de crear y confeccionar sus propias vestimentas con materiales descartables se enlaza a la crítica al consumismo, al discurso neoliberal que empezaba a imponerse en la época y también a cierto tratamiento por el resto y el sinsentido, podríamos decir nosotros. Tenemos una imagen número 6, Santi, para poder pasar y compartir. Ahí está, en esa mesita, bueno, se pueden ver todos los objetos que acompañaban a Batato en su vida y que también están en el retrato. Batato diseñaba sus joyas con tapas de gaseosas, espejitos, mostacillas, postillón, muy estilo almodovariano. En la basura o en los locales de ropa usada, seleccionaba su vestuario anti-glamour. Muchas veces cosía los vestidos con su madre.
Lo obsesionaba, como vamos viendo, documentar su vida y su carrera, siempre junto a su madre. Vamos a ver ahora una imagen con una performance que se llama El papelón de los desechos. Santi, cuando puedas. Ahí está. Transcurría el año 1988 y dentro del marco del Festival del Body Art en la famosa discoteca Palladium de Buenos Aires, Batato arma su propio ready-made, el papelón de los desechos, con metros y metros de papel plisado sacado de la basura. Él hizo ponible un ready-made, ese era su diseño. Él entregaba así el agalma de su arte, que se lo armó encima sin esperar el caminito de alfileres. El papelón de Batato profanaba los principios de la alta costura, en tanto y en cuanto él encontró tirado en la calle ese papel crepé plisado de un local de 11. Cuando el objeto aparece arrancado de su valor de uso, podríamos decir que toma su valor artístico justamente por esa ruptura que se produce, y esa es la función del ready-made. Hacer con los desechos levantados de las cajas de basura, en este caso, componían su poética corporal arriba del escenario, pero también en su vida cotidiana. Tanto Charles Baudelaire como Walter Benjamin se vieron fascinados por la figura del trapero, o sea, aquellas personas que se dedicaban a retirar la basura, los desperdicios de las modernas ciudades europeas. El mismo año en que París veía sentar las bases de la alta costura, con la inauguración en 1857 de la tienda del modisto Charles Ward, Baudelaire publicaba por primera vez Las flores del mal, donde uno de sus poemas se titulaba El vino de los traperos. En la figura del trapero, Baudelaire encontró la metáfora con la cual caracterizar al poeta moderno. Ante el chiffonier, trapero, nos dirá que estamos frente a un hombre encargado de recolectar los restos de una ciudad. Todo aquello que la gran ciudad ha tirado, lo que ha perdido, todo lo que ha despreciado, todo lo que ha roto, él lo cataloga, él lo colecciona. Él compulsa los archivos del derroche. Walter Benjamin encontrará una analogía entre las tareas del trapero y las prácticas del poeta, metáfora que también aplica para la figura de Baudelaire y, ¿por qué no, de Batato? Digo, ¿no? Trapero o poeta, a ambos les concierne la escoria. El trapero recoge la escoria de la ciudad, el poeta hace de los desechos el objeto de su labor artística. Jacques Lacan toma la referencia del ready-made de Marcel Duchamp. El término se aplica corrientemente a productos listos para usar. El ready-made es un ataque a la definición de obra de arte. La palabra arte significa fabricar, hacer con la mano. Por el contrario, el anartista, como le gustaba llamarse a Duchamp, no es un hacedor. Sus obras son más bien actos. Con Duchamp, el artista se sustituye a la obra de arte. ¿Podemos decir esto mismo de Batato? O sea, Batato como obra de arte, él. Los ready-made muestran el vacío esencial que habita y sostiene todo objeto. ¿Y podríamos pensar entonces que Batato crea desde allí? Otro subtítulo. Batato, el más queer de todos. Santi, tenemos una imagen 8. Como trapero porteño, Batato fue la metáfora de un poema encarnado que había incluso incorporado el desecho en su cuerpo cuando tomó la decisión de hacerse las tetas inyectándose aceite industrial.
un hombre pueda vestirse con la identidad por elección, eso no era compatible en esos tiempos. El testimonio en acto de Batato fue uno de los más viscerales, dolorosos y revolucionarios. En tanto no cerraba por ningún lado, no era la travesti linda tipo Flor de la D o Cris Miró, era el dolor, era la periferia, era un hombre con batón y uñas pintadas. Como afirma Tre Rótola, quien hizo el prólogo de uno de los libros dedicados a Batato, su cuerpo fue vanguardia, irradiaba futuro, porque fue trans y queer, mucho antes de que esos dos significantes siquiera circularan en la Argentina como consignas de rebelión no binarias, porque su desafío a las convenciones se anticipaba a todo. Su posición contracultural se desataba de cualquier mandato, pero puntualmente estaba ahí antes de que se pudiera nombrar. Se trataba de una subjetividad enigmática e inclasificable que generaba muchas veces incomprensión. Dice Batato, una noche decidí ponerme las tetas. Lo decidí en un minuto. Esto también se ve en la película de Batato. Sin pensar demasiado. Me costó mucho. Una vez hecho, me dio angustia. Me veo en el espejo y digo, claro, es raro. Lo bueno, que los tipos te dicen piropos. Los tipos lo primero que ven son las tetas. En la Argentina de los 80, el SIDA impactó con una fuerza arrasadora. Néstor Perlonger, un poeta de ese tiempo, de Lander, escribía: un fantasma recorre los lechos, los flirts, los callejeros, el fantasma del SIDA. Se empezó a sentir ese efecto en Helmich, siniestro, porque nuevamente el foco estaba sobre los jóvenes. Retornaba una fuerza tanática nuevamente sobre ellos. En ese contexto, las nuevas experiencias estéticas contestatarias de Batato implican al cuerpo vital y sexual. En su vida fue central el lugar de la fiesta, la murga y el carnaval. La fiesta implicaba desatar una fuerza vital, una energía que se desplegaba creativamente. Era una manera de expresar la vida sobre la muerte, la alegría contra la desesperanza. Santi, tenemos una última imagen, el número 9. Entonces esto es una performance como, que se llama Lo que el viento se llevó, la Collambre, en la inauguración de la Galería de Arte del Centro Cultural Rojas, presentada por Liliana Maresca y Batato Barea. Una presentación apoteótica en el apogeo de su arte, ambos infectados de SIDA. Batato entrega lo precioso de su arte, la multiplicidad de cadencias, desde lo grave hasta lo agudo, lo chillado a lo gritado. Es decir, muestra la toma de posición desde los mismos cuerpos, contaminados del virus, pero apelando a algo vital, artístico, desde una dimensión creadora sobre el horror, desde una actuación paródica que escandalizaba, por romper con el sentido común. Mariellen Bruce lo dice hermoso: este paso a través de la poesía, que es un modo de goce de la lengua, permitió al declamar mostrar frente al odio el poder del amor. Recordemos lo que dice Lacan cuando al final de su enseñanza hace poesía que permite la interpretación. Recordémoslo precisamente hoy, y yo diría en aquellos años de transición donde se buscaba imponer una feroz policía de la palabra. Refiere también Mariellen Bruce en una frase que me parece calza a la perfección para nuestra historia. El psicoanálisis lacaniano está del lado de la poesía, no de la policía. Este tiempo singular en la vida de Batato Barea resultó también determinante en la conformación de su estética, vinculada inicialmente al cross-dressing y posteriormente al travestismo.
Así, en este periodo, Barea se afirmaba en un acto artístico radical y político disidente, que había comenzado en los escenarios para extenderse gradualmente a todos los ámbitos de su vida. Fue poco tiempo después, a comienzos de 1989, cuando su amiga, la artista Marcia Schwartz, lo retrata en ese retrato que ustedes ya vieron y los que han estado en nuestras jornadas lo han visto por varios lugares. Por último, Batato corrió los límites, desplegó así su vida y su arte, que en su caso eran indivisibles. Creó en la frontera difusa entre exaltación y desgarro. Su obra aún es transgresora. La historia cuenta que Batato, quien en su infancia era Walter, miraba deslumbrado la transformación de su hermano Ariel, 4 años menor, quien se vestía con la ropa de una prima, se pintaba las uñas y con un rouge se pintaba los labios. Un domingo de noviembre de 1981, en plena dictadura argentina, mientras Walter cumplía con el servicio militar obligatorio, recibe el llamado de la familia, avisándole que su hermano de 16 años se había suicidado en la casa familiar. El suicidio de su joven hermano conmocionó la vida de la familia. Esa tragedia marca un antes y un después. Los padres dicen que Walter, con la muerte de su hermano, se volvió doblemente escandaloso. No era él quien se vestía con ropa de mujer o deseaba ponerse tetas. Pareciera que Walter, convertido en Batato, lleva en él algo de su hermano Ariel. Los padres dicen que toda la tarea de Batato fue un homenaje a su hermano. En uno de sus libros de poesía le escribió a su hermano ya muerto: todo esto es para vos, y pensar que de chicos nos peleábamos tanto y sin embargo nos amábamos tanto. Se apropió de los versos que amó, los recitó, los diseccionó en escena, y que de mí no quede más que la alegría de quien pidió entrar y le fue concedido. Escribió Pizarnik y transcribió Batato. Vemos, leemos, escuchamos que hay un encandilamiento con la muerte, sus autoras, su hermano, su vida. Escuchar lo que no se oye, qué se dice en lo que se enuncia. Podemos inferir que Batato se sirve del arte para hacerse un nombre. Pareciera intentar un arreglo vivible, en consonancia con la clase anterior de enlaces. Invención, creación, ¿de qué se trata? Concluyo con las palabras de Alejandro Rapilleta, amigo de Batato. Ponerse las tetas era una ideología, la ideología de romperse a sí mismo. Muchas gracias. ¿No? Bueno, gracias a vos, Liliana, por tu trabajo. Bueno, le doy la palabra ahora a Claudia Castillo, que va a hacer su comentario. Bueno, ¿qué decir después de estos súper trabajos, ¿no? Muy exhaustivos, eh, muy particulares, ¿no? Digo, cada uno en su forma. En principio, como siempre, quiero agradecer a los amigos de Enlaces la invitación y decirles que cuando pensaba este agradecimiento me venía a la mente la frase: con ustedes me siento como en casa. Pero inmediatamente una idea del genio maligno hablaba en mi cabeza diciendo: también está Longheblik en la propia casa, ¿no? Entonces después dudaba de decir esta frase, digo porque... Y otra cosa que me di cuenta de que nos reímos menos en el Zoom, ¿no? Digo, por las nuevas formas. Piensen que hay menos chistes en el Zoom que en las clases presenciales que hemos tenido en distintos momentos. Piénsenlo después, es una hipótesis. Bueno, yendo al tema que también introdujeron Blanca y Liliana, voy a decir algunas cosas para motivar la conversación. En el caso de Blanca, yo le decía que creo que es fundamental la hipótesis que ella plantea al principio y que dice así. Tal vez repase algunas partes de los trabajos para retomar, ¿no? Quiero poner a prueba una hipótesis que sería la de pensar el humor, el chiste y lo cómico como arreglos con el goce.
tratando de ubicar de qué clase de arreglo y de qué clase de goce estamos hablando, en cada caso, supongo. Respecto al texto sobre el humor, confieso que pocas veces lo había leído en detalle. Y respecto a lo que Blanca dice y otras cosas que tomé, quiero subrayar lo siguiente. Freud dice en 1927, es un texto que manda a leer a Ana Freud a un congreso, ¿no? No lo lee él en persona, hay que decir esto también. El mejor modo que tenemos de hacer la génesis de la ganancia humorística es volvernos al proceso que sobreviene en el espectador ante el cual el otro desarrolla humor. Ve en este otro una situación que previsiblemente habrá de producir indicios de un afecto, se enojará o exteriorizará dolor, etc. El espectador está pronto a seguirlo en esto, pero no es, en ese apronte de sentimiento recibe un desengaño. Me parece que esto es fundamental del humor, ¿no? Perdón, Leonor, sí, voy un poco rápido, pero porque estoy repasando el texto de Freud. Lo que es importante es que el espectador espera algo con el humor que no va a pasar luego. Entonces, el apronte de sentimiento recibe un desengaño. El otro no exterioriza afecto alguno, sino que hace una broma. Pues bien, el gasto de sentimiento ahorrado proviene en el placer humorístico del oyente. Hay que decir que en el chiste hay 3 y en el humor hay 2, ¿no? Otra cosa a subrayar. Entonces, el humor tiene que ver con ahorrarse los afectos para no exteriorizar los sentimientos. Y el proceso del humor debe buscarse en el humorista. El oyente es un eco del humorista. El humor no solo tiene algo de liberador, como el chiste y lo cómico, tal como Blanca lo dijo, sino algo de grandioso y patético. Lo grandioso reside en el triunfo del narcisismo, en lo inatacable del yo. El yo se rehúsa a sentir las afrentas de la realidad. No se quiere dejar ganar por el sufrimiento. Es como si tratara que los traumas no pudieran tocarlo y que más aún haya una ganancia de placer. El humor no es resignado, es opositor. Esto me llamó mucho la atención en Freud. No solo significa un triunfo del yo, sino también del principio del placer, capaz de afirmarse a pesar de las circunstancias reales. Es un método que se sustrae de la compulsión del padecimiento. ¿Cómo? El humorista se trata a sí mismo como un niño desempeñando frente a este el papel de un adulto superior, pero sabemos que en el núcleo del yo habita el superyo, que mantiene al yo en severo vasallaje. O sea que no lo va a salvar de nada el humor al humorista finalmente, ¿no? O sea, en esa ganancia de placer es efímera. La propuesta que hace Freud es que en determinados casos la persona sobreinviste a su superyo y a partir de ese momento modifica las reacciones del yo. El humor sería la contribución a lo cómico por la mediación del superyo. Al final agrega que no todos los hombres, y esto lo vamos a ver en Batato y no solamente, son capaces de la actitud humorística. Es un don precioso y raro. Muchos son incapaces de gozar del placer humorístico que se les ofrece. Al final dice que si bien el humor quiere consolar al yo poniéndolo a salvo del sufrimiento, esto no contradice su descendencia parental. Pensaba en esto y le pregunto a Blanca si el humor no es un modo de no librar al sujeto de la culpa, de no librar, ¿no?, al sujeto de la culpa, ya que se evita el sufrimiento, pero eso no deja en paz al sujeto, ya que está el superyo detrás. Y agrego, ¿el sujeto no es acaso siempre culpable / responsable de su goce? Si hay tiempo, citaré luego a una colega que ha investigado el tema del humor y del superyo hace algún tiempo y que retoma a Lacan, quien nombra al humor, tal como lo dijo Blanca, como un tránfuga. Ella llama a su trabajo la función olvidada del superyo. Después, si hay tiempo, algo digo.
Por otra parte, y esto atañe a Liliana, ¿no hay en el ejercicio del humor en Batato una cuestión de resarcirse, de aliviarse, si esto fuera posible, de la muerte del hermano? El segundo punto es el de la sublimación. No voy a entrar en la discusión de la vez pasada porque no estuve presente. Es un tema complejo. Y les contaba a Blanca y a Liliana sobre un libro que salió el año pasado por Grama, que se titula Las paradojas de la sublimación. La compiladora es Miriam Soae. En el prólogo que realizó Vicente Palomera, hace referencia a un artículo que publicó Germán García en 1978 en un volumen de la recién creada Biblioteca Freudiana de Barcelona. Son épocas de las que Mónica tal vez puede testimoniar porque creo que andaba por ahí también, por España, ¿no? Por Barcelona y esos lados. Andaba, ¿no? hacía bastante. Bueno, Sí. el texto se titula La sublimación en los textos de Freud. Les cuento algunas cosas del mismo que podrían servir a la discusión. Es un texto súper extenso porque son 2 conferencias que había dado Germán ahí en Barcelona, ¿no? Pero dice algunas cosas. Analiza el tema de la transformación en juego en la sublimación y explica que la transformación operada por la sublimación se encuentra más allá de las operaciones de la represión, ya que se trata de la transformación de una pulsión parcial en un valor cultural y supone el goce de esa transformación. Aquí retengamos, que Blanca lo dijo de muchas maneras, el tema de la transformación, ¿no? De nuevo está en juego el narcisismo, ya que la sublimación pone en banda de Moebius la conexión entre el narcisismo, y las pulsiones parciales que lo amenazan. En otra parte agrega, la sublimación se funde entonces con el movimiento mismo del deseo, puesto que hace de la transformación un goce y otorga al valor la dignidad de la cosa, das Ding, mediante la elaboración de los elementos del fantasma, de los objetos petit a, de la representación de la cosa. En distintos apartados del artículo se ponen en juego la sublimación y la femineidad, el placer y el goce, la relación entre sublimación e identificación, la sublimación del lado del sujeto y del lado del objeto, y por último, la sublimación y la religión. Creo que tal vez podría haber una conexión entre el humor y la sublimación, ya que esta última se saltea, por así decir, la represión, y el humor trata de evitar o se saltea el sufrimiento. En Batato eso va y vuelve. Está en juego el humor, pero a la vez realiza, como dice el reportaje que le hicieron a Dubati, cuyo libro de Batato, les decía mientras charlábamos, se ha convertido en objeto de culto, ¿no? Hoy en día. Entonces Dubati dice que en Batato se da una transformación de las prácticas del teatro, de las prácticas allá por los 80, postdictadura, tal como bien lo explicó de cabo a rabo Liliana. Categorías del teatro anteriores, dice Dubati, que ya no sirven. Incluso se armó un circuito con lugares que eran emblemáticos, tales como Cemento, el Paracultural, por ejemplo. Por otro lado, nos preguntábamos con Liliana y con Blanca, ¿qué tipo de humor inventaba Tato? En algunos videos que me pasaron las chicas, donde aparece con Tortonese y Udar Pilleta, su sola aparición en escena hace reír. Su exagerada producción como mujer, sus gestos, los modos de agitar sus cabellos. Al respecto, Liliana dice, Batato Barea fue parte de esa amalgama creativa con efectos de invención que implicó la emergencia de un género artístico en sí mismo, en el que coexistían las reminiscencias de la tragedia y la exaltación de la alegría. Batato expresó su posición herética respecto de la institución artística en tanto afirmaba que él no era un artista, solo hacía obras para divertir y divertirse. Pensaba que sería interesante preguntarse, ¿qué es lo que hace reír de Batato?
incluso extendiéndolo al texto de Blanca también, lo pensaba mientras hablaban. ¿Qué es lo que hace reír en cada caso? Por otro lado, gracias a Blanca, como siempre me han puesto a trabajar, ¿no? Enlaces varias veces, me ha puesto a trabajar y lo agradezco. Releí rápidamente el texto de Miller, La salvación por los desechos. En toda la primera parte hay muchas referencias que vienen muy bien a esta clase. La cuestión de que en el psicoanálisis hay una salvación por los desechos. Léase prestar atención a lo que los otros discursos ignoran, por ejemplo, los sueños o actos fallidos. Les pregunto a ambas si el arte, al menos el de Batato, al menos en el de Batato, no habría una salvación con los desechos, no por los desechos. La última parte del artículo de Miller trae un tema polémico para nosotros justo hoy, ya que habla de cierto fracaso de los CPZ en Francia y de la atención gratuita en psicoanálisis. Y les digo, como en el chiste, hay que ver de qué parroquia se trata. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Claudia, por tu comentario, las preguntas sobre todo. Yo antes de abrir, quizás abrimos, Liliana, no sé si estás de acuerdo un poco a las preguntas y después vamos nosotras pensando qué decir. A mí me gustaría hacer una aclaración que no hice cuando les avisé que iba a estar el video subido. Creo que Pablo lo aclaró en el chat, que el video había sido proyectado en un loop durante las jornadas y que lo hizo Gabriela Peralta, porque eso no sé si figura en algún lado, así que nobleza obliga, me parece que es importante que se sepa quién lo hizo. ¿Mm? Sí, bueno, No sé sí. si... No pusimos créditos, no hay créditos, tendríamos que haberlos puesto. Y mm, los bueno, agradecimientos a Goyo el y crédito lo ponemos hoy aquí, ¿no? a Los Dugatti. agradecimientos a quienes hicieron, a Gaby, a ver, a Gabriela y a quienes hayan hecho más videos y bueno, y también a la comisión de jornadas y todo eso. No sé si quiere alguien hacer una pregunta, comentario, intervención y nosotras mientras vamos pensando con Liliana las preguntas que nos trajo Claudia. ¿Alguien quiere? Mónica. ¿Hablo? Sí, sí, adelante. Bueno, qué decir, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas se han dicho un poquito rápido, poquito rápido. Eh, Primero, yo también quiero agradecer a las jornadas fueron hermosas, todo el trabajo que hizo la comisión organizadora, basado justamente la decoración basada en el personaje de Batato Barea, me pareció excelente, excelente, así como el video. Y quiero yo también agradecer a toda la comisión organizadora y en este caso, en relación al video, especialmente a Gabriela Peralta, que la verdad supo hacer un trabajo excelente. Así que quería agradecérselo desde aquí. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, agradecer a las tres los excelentes trabajos. Es difícil, ¿no? Es difícil porque ya se dio en la clase pasada un tema con la cuestión de la sublimación. Yo pero pienso por ahora, podría cambiar, podría pensarlo de otra manera, ¿no? Que lo que no se puede sublimar es el goce del uno, puesto que la sublimación está, como Blanca lo aclaró varias veces, del lado del otro, ya sea en el chiste, en el humor, incluso en lo cómico, no es sin el otro, digamos, ¿no? Y hay algo en el goce del uno que no se puede sublimar, ¿no? Esto también Claudia recordó que hablar de salvación por los desechos también podía remitir al discurso del analista, ¿no? Puesto que es el analista, como nos lo dice Lacan, sobre todo en la nota italiana, es aquel que sabe ser un desperdicio, ¿no? Y si no sabe hacer un desperdicio, podrá haber análisis, pero de analista ni por asomo,
¿no? O sea, es muy claro en ese punto, y el discurso analítico es ocupar ese lugar, hacer semblante de desecho de alguna manera o de desperdicio. Eso me parece que Claudia de alguna manera también lo dijo. Igual la cuestión de la sublimación me parece que es algo que siempre tenemos que dejar abierto, pero yo pienso, tendría que releerlo, ¿no? Que a partir del ultimísimo Lacan y en el uno solo, los seminarios de Miller, apuntan más bien al goce del uno y que ahí habría una dificultad con la sublimación. Debo decir que en extimidad, en el capítulo 1 de extimidad, hay un apartado que se llama crítica de la sublimación, que también recomendaría porque es todo un tema para poner al trabajo, ¿verdad? Entonces, sigo teniendo mis dudas sobre la cuestión de la sublimación. Me parece que, bueno, me parece que ya dije claramente lo que me parece que no se puede sublimar. Yo pensaba en ser o no ser de la parroquia, ¿no? Y como yo no seré de la parroquia inglesa ni francesa, pero tengo bastante que ver con los ingleses y con los franceses por distintas razones, debo decir que a mí el chiste me fue contado al revés, que eran los ingleses los que decían que de lo sublime a lo ridículo había solo un paso. Entonces yo creo que vale para ambas orillas, según quien lo cuente, porque bueno, conocemos la lamentada rivalidad entre Francia e Inglaterra. Hasta el punto llega esto de que, como hay un tren que va por debajo del agua y va desde el centro de Londres al centro de París, pasaba que los ingleses iban a pasar un fin de semana, no, que los franceses iban a pasar el fin de semana a Inglaterra, pero los ingleses no iban a pasar el fin de semana a Francia porque decían que los trataban mal. Es verdad que los franceses tratan un poco mal, en cambio los ingleses son muy amables, por lo menos en apariencia. Tratan un poco mal, quiero decir, en la calle, ¿no? El taxista, el mozo del bar, etcétera, con un cierto mal humor, por tomar una de las pasiones del alma de, de Lacan, ¿no? Tal como son trabajadas en televisión, donde aparece el mal humor como un enfrentamiento con lo real, como el mal humor que causa lo real, ¿no? Y en ese sentido, por ahí sería interesante oponer el humor al mal humor, ¿no? Porque lo que toma entre las pasiones Lacan es el mal humor, no es el humor, es el mal humor, ¿no? Entonces eso me parece interesante también. No sé si son preguntas, ¿no? Son comentarios que podrían merecer alguna respuesta si ustedes quieren, ¿no? Quisiera decir algo más, ya que Claudia hizo referencia a Germán y a la Biblioteca Freudiana de Barcelona. Yo estuve en Barcelona desde 1976. Y fui a Barcelona porque estaba Mazota desde 1974. Siempre es bueno escuchar un poco de historia del psicoanálisis en los argentinos, digamos, ¿no? Y estuve, por lo tanto, en lo que fue la fundación de la biblioteca freudiana en Barcelona, cuando Germán todavía no había llegado, porque Germán se instaló después de la muerte de Mazota, ¿no? Que muere en el 79. Entonces, quería decir que sí estuve, y estuve en la fundación de esa biblioteca, incluso di un seminario, porque Mazota más o menos me lo impuso, ¿no? Yo le dije, yo vengo a estudiar aquí, porque yo me sentía una alumna, era una alumna todavía. Me dijo, no, aquí hay que enseñar. No se puede seguir estudiando porque hay que enseñar. Esto dio por resultado que me la pasaba estudiando, por supuesto que había que enseñar, viajar a diferentes lugares a enseñar. Fue muy, muy épico y muy hermoso, debo decir,
y a la vez fue muy terrible cuando Mazzotta muere, ¿no? Incluso en lo que fue la agonía de Mazzotta, cuando algunos de los que estábamos allí, especialmente Sarah Glassman y yo, nos hicimos cargo de sus grupos de estudio, estando él todavía vivo pero enfermo. Entonces fue con una responsabilidad enorme, y debo decir que ahí el super yo estuvo presente, pero permitió el trabajo también, ¿no? El primer curso que yo di, y porque él me dijo que lo tenía que dar, y a mí me parecía que no podía, se llama justamente La cuestión de la histeria en el hombre. Y está publicado por ahí en un libro de hace mucho, mucho tiempo en la Argentina. Quería contar esto para contextualizar un poco la cuestión. Porque es parte de la historia que trajiste, Claudia, entonces me sentí llamada, incluso me dijiste que andaba por Te ahí aludí, siempre, te ¿no? Por aludí. ahí vivía ahí desde el 76, ¿sí? Volví en el 82 primero y definitivamente en el 83, como corresponde, digamos, ¿no? Las fechas son bastante claras. En cuanto al personaje de Batato, Liliana ya lo dijo. Hay por un lado una cosa muy fuerte que llama a la risa, pero a la vez hay una cosa muy fuerte que llama a la muerte. La gente se moría muchísimo por el SIDA en esa época, lo recuerdo muy bien. Y les decía en la sala de espera que tenemos antes de comenzar, que a mí Batato me hace acordar a Freddie Mercury en Inglaterra, ¿no? Porque se murió mucha gente, pero por ahí murieron sobre todo los que más se expusieron, ¿no? Los que menos se cuidaron. Por lo menos no al principio, cuando no se sabía, pero sí después que ya se sabía, ¿no? Al principio hubo toda una cuestión de condenar a los homosexuales porque se los llamó la peste rosa y por ende, porque empezó en los homosexuales, ¿no? Pero también con la droga, con las jeringas, cosas que, como siempre, al principio de las pestes no se saben y que luego se supieron, ¿no? Y yo recordaba que Freddie Mercury tiene una canción en Bohemian Rhapsody, esa que dura como 6 minutos y que todo el mundo le decía que le iba el pésimo y fue un éxito extraordinario, donde que está formada por varias escenas distintas, ¿no? Y hay una en la que él está tocando en el piano una canción cuya letra dice, estoy por, se dirige a la madre, igual que Batato, debo decir, y dice, madre, voy a morir, mi tiempo se acabó, ¿no? Y le dice, no, no llores demasiado, no llores demasiado, porque déjalo ir de alguna manera, ¿no? Que siga adelante la madre, porque él tenía una especial afinidad con la madre y una cuestión muy complicada con el padre. Supongo que algo de eso también hay en Batato, ¿no? No sé lo del padre, pero te dijiste de la madre, me pareció que sí. Y uno ve en la historia de Freddie Mercury una cosa un poquito suicida, se ve con claridad, él mismo la ve en determinado momento, cuando ya está enfermo. Pero sin embargo lo había anunciado antes de enfermarse. O sea que era como como un destino, como si él lo viviera como un destino. En ese sentido, me parece que la muerte del hermano de Batato, no sé si había más hermanos o solo estos dos. Eso te lo pregunto, Liliana. Porque es Solo muy es fuerte que Conozco. solo yo. O sea, solo ellos dos, y me parece una identificación fuerte con el hermano, tanto en la cuestión gay como en, en la, ¿qué puedo decir? En la pulsión de muerte, por así decirlo. Bueno, me contestan sobre pasan eso. 10 años, en función de lo que decís,
pasan 10 años entre el suicidio del hermano y la muerte de Batato. 10 años justo, ¿no? Sí, pero los propios padres dicen que él en realidad está todo dedicado al hermano. Y algo de esto se escucha, ¿no? Sí, Algo de esto sí. se escucha. Sí, y también los amigos de Batato, los que estaban con él por las noches y con esa vida sin parar de Batato, ¿no? Que hizo muchísimas cosas, porque como alguien en tan pocos años pudo hacer todo lo que él hizo, había ahí como un no poder parar. Sí. Eso también, ¿no? Eh, Se escucha, lo podemos leer también, ¿no? Sí. Y creo que en algún punto, como en función de lo que decía Claudia, en algún punto y durante algunos años, armar a Batato creo que fue un buen arreglo, ¿no? Lo que él pudo lograr a través del humor, la relación del humor con el goce, lo que él pudo ir haciendo, pero algo debe haber pasado cuando él se infecta. Los que recordamos esa época, ese tiempo, lo recordamos como un tiempo casi sin salida, ¿no? Era un tiempo inicial donde el SIDA era letal, no había. Después se fue cronificando con el paso de los años, pero esto fue muy incipiente. Lo que le pasa a él y a otro montón de artistas que tenían un No, poco, sí, sí, sí. es- Pero digamos que yo no dejo de pensar, quizás como Lacan dice hasta que el hombre de las ratas tenía algo de pulsión de muerte, que no había terminado el análisis y se murió en la Primera Guerra Mundial. O sea que parece un tremendo disparate, ¿no? Entonces sí, yo digo que a pesar de que le pasaba a muchos, no le pasaba a todos. O sí, sea, sí, estoy algunos totalmente tenían de una acuerdo. vida más promiscua que otros. Sí, No, sí. no quiero sacar de eso ninguna moral, por supuesto, ¿no? Mm. Solamente hablar de que había esta cuestión de a la vez un arreglo muy vital y un desarreglo un poquito Muy mortífero. fanático. Sí, sí, es así, y cuando lees y escuchás, yo leí varios libros, también leí, te lo juro por Batato, que es un libro que hizo Fernando Noy, muy amigo de él, que está en el Centro Cultural Roja, se puede bajar online, y lo que cuentan los amigos es un poco eso, ¿no? Como había algo en él que nadie lo podía terminar de seguir, ¿no? Él no paraba nunca, no paraba nunca. Bueno, hay tres intervenciones. Se ve que esto da mucho que hablar, por suerte. Así que vamos a tomar las tres intervenciones, ¿te parece, Lili? Y después seguimos conversando nosotras un poco. A ver, Viviana Vega, no sé qué, yo tengo que hacer algo. No. Está No, muteado. no, ahí podés Ahí va. mutearte, Ahí bien. sí me escucha, ¿sí? Sí. Hola, buenas noches a todos. Bueno, quería, bueno, por un lado, este, mi recuerdo de Batato Barea, yo había recién venido a vivir a Buenos Aires y vivía frente a Medio Mundo Varieté. No sé si lo conocieron, Medio Mundo Varieté era un subsuelo, ahí Pablo dice que sí, en la calle Corrientes. Y los Sí. jueves ensayaban Batato, Urdapilleta y Tortonese. Y era una ceremonia, era muy serio lo que hacían, digamos, el efecto era gracioso, pero creo que era un efecto como de interpretación sobre los cuerpos, sobre la realidad, sobre la época, ¿no? El efecto de agujerear el sentido de lo que ocurría en ese momento, que era recién el comienzo de la democracia, era una fiesta, la calle Corrientes, y bueno, yo vivía sobre Corrientes y me cruzaba ahí porque conocía muy poca gente acá en Buenos Aires, y caía ahí de casualidad total. Así que bueno, iba los jueves, y bueno, y esta cuestión de la cultura del underground, ¿no? Que el psicoanálisis también quedaba en ese momento en el underground, ¿no? No, y yo quería leer me refiero a la época, ¿no? A todo aquello que podía subvertir, ser subversivo bueno, sí, Claro, porque era todo ultraconservador también, ¿no? Estaba en ese proceso de transición.
Sí, sí, Del otro sí. lado estaba todo lo más conservador ¿no? ¿En qué era tan conservador? Digo, fue Salíamos una fiesta. recién la cultura, la Claro, cultura. yo creo que tiene que ver con algo que quería leerles acá de un capítulo del seminario del Sintóm que encontré sobre respecto del arte y respecto de esto que hoy se mencionó varias veces en relación a- al sin otro, ¿no? A ver, Entonces dice, en la página 59 del seminario 23, dice Lacan, uno solo es responsable en la medida de su saber hacer. ¿Qué es el saber hacer? Es el arte, el artificio, lo que da al arte del que se es capaz un valor notable, porque no hay otro del otro, que lleve a cabo el juicio final. Por lo menos yo lo enuncio así, dice Lacan. Entonces dice, esto significa que hay algo de lo que no podemos gozar, llamémoslo el goce de Dios, incluyendo allí el sentido de goce sexual. Y más adelante dice, esta realidad limitada que se prueba con la existencia del sexo. Y creo que Batato, en acto, prueba la existencia del sexo, ¿no? Eh, Creo que hay algo de eso, porque yo no pienso el arte como representación. Me parece que Lacan no lo piensa como representación. Creo que es una representación para el que lo ve. Digo, yo miro un cuadro y seguramente ahí van a parar un montón de representaciones. Hasta puedo sublimar algo, bueno, gozando de eso que ocurre allí, que por otro lado Lacan dice que en verdad, si es una obra de arte, perdemos un ojo al mirarlo, ¿no? No lo dice así, pero dice, hay algo que se desprende de la mirada, que es invisible a la propia mirada, y por lo tanto no es significante, no tiene que ver con la representación. Si es que hay ahí una obra de arte, o sea, la obra de arte sería aquella que produce, en todo caso, se me acaba de caer un cuadro que tenía apoyado acá en el escritorio, que produce algo de esto en el cuerpo, bien. ¿no? La vez pasada escuchaba que cada vez en los museos hay más desfibriladores porque hay gente que se infarta en los museos, bueno, eso al margen. Pero digo, me parece que es para discutir esto, ¿no? Sí, Bien. ¿para quién es la representación? Porque Ujú. si seguimos a Lacan en el Sintóm, dice que en el saber hacer, en el artificio, no hay representación. Sí la hay para el que mira, digamos, ¿no? Pero a la vez dicen, cuando habla de los embajadores, del cuadro de los embajadores, y dice, bueno, la anamorfosis que hace que al darnos vuelta, ¿no? Algo nos mira, por lo tanto, eso, dice Lacan, bueno, es la esquicia, el ojo y la mirada, qué sé yo, me veo verme, el poema de Valerito, de esa historia, pero que en verdad hay una pérdida allí, tanto para el que, digamos, para quien se le produce un efecto en el cuerpo frente al cuadro, como para el artista. Bueno. Bien. Bueno, vamos a seguir con las intervenciones, así podemos conversar Gracias, todos. gracias. Adriana Balmayor, hay que hacer, alguien la puede Sí, desmutear, ahí va. ¿se escucha? Sí, Sí. Bueno, quería agradecer los trabajos preciosos, realmente me dejan pensando en continuidad con la jornada. A ver, yo tuve la fortuna, comparto con Vivian y con Pablo, de haber visto muchas veces a Batato Barea, pues vivía
a la vuelta del paracultural en aquella época. Entonces era un ritual. Sí, en la calle Venezuela y Defensa estaban ellos y yo estaba en la siguiente, en México y Defensa. Entonces era como ir al bar de la esquina, el grupo de amigos, ¿no? Realmente me parece que yo tengo mis dudas acerca de la sublimación en relación a la historia de Batato. Me parece que Batato, así como analizando no solo su biografía, sino su comportamiento cotidiano y su elección de obra para las declamaciones que hacía, no elige poetas precisamente muy vitales, ¿no? Muy vitalizados. Elige a Pizarnik, elige a Néstor Perlonger, que murió por el SIDA también, Alfonsina Alfonsina Storni, que se Storni. suicidó. Claro, Suicida. este, claro, bueno, a Alejandra Pizarnik también. Marosa Di Giorgio, que está en Uruguay, pero es una poeta describida, a mí me gusta mucho, ¿no? Por otro lado. Y me parece que, claro, no hacía representaciones. Él se presenta, él es los desechos que se arman, me da la impresión, ¿no? Y se rearman una y otra vez. Y con un nivel, como es cierto, dice Fernando, que lo fui a ver hace poco, nos revisitamos, lo fui a ver a Rojas, que justamente no podía parar, al igual que Alejandra Pizarnik, no es casualidad. No podía parar, ya sea por la droga o por un estado hipomaníaco que los eran tomados en relación a la creación, a la poesía en particular. Y, y yo conozco una anécdota así muy típica de los habitués del Paraguay, que era que sabíamos todos que Batato, no recuerdo ahora si los viernes o los sábados, cuando salía del para, como le decíamos, se iba a media cuadra de mi casa, a un lugar que se llamaba Bolivia, no sé si alguien lo recuerda, a fabricar, a hacer tortas fritas. Y regalaba las tortas fritas, o sea que él seguía hasta el día siguiente. Si no se iba a Medio Mundo Varieté, después se iba a Cemento, no era todo un circuito. Entonces, realmente yo tengo mis dudas acerca de si eso era sublimatorio o era un no poder parar un duelo, ¿no? Que lo deshizo. Por supuesto que tuvo recursos, tuvo muchos recursos del orden del arte, ¿no? Digo Bueno, algo cortito, comentario. sublimatorio no es sublime, ¿eh? Digo porque, Claro. digo, se No, asocia lo no, sublimatorio a lo sublime, no no, necesariamente no, implica algo bueno, No. sublimar, ya no lo sé, necesariamente implica algo bueno, ¿no? Digo porque Bien. si no se desliza algo, ¿no? Que eh, queda solo claro. eso, Sí. perdón, Bien. No, perdón. la cuestión es si es posible pensar que la sublimación es un destino posible de la pulsión. Que No, bueno, es no el me texto parece, perdido de Pulsiones y su destino. claro. Respecto a esta cuestión de la sublimación y lo sublime, recordé un hermoso texto de Eugenio Trías, que tomé alguna vez en algún seminario, se llama Lo bello y lo siniestro, y trabaja con Freud y otros, Nietzsche, Rilke, Benjamin, etc. Siguiendo bastante a Freud la cuestión de lo sublime, que no necesariamente, como dice Claudia, eh, Lo tiene bueno. que, digamos, se homologa al lado bueno y creativo de la sublimación, para decirlo un poco rápido. Respecto de lo Eugenio de hoy, Trías, agradezco. el español, decís. Sí, 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 Bueno, Sí, Eugenio claro. Trías frecuentaba mucho a Mazota claro, y exactamente. estudiaba también con Mazota. Sí, sí, O sea, en aquellos tiempos, porque todos hablamos de unos tiempos, ¿no? sí, Estaba muy, él creo que es filósofo, sí, pero tiene una este, relación con el psicoanálisis Sí. muy, muy cercana. enorme, una enorme relación Sí, con el psicoanálisis sí, tenía, sí. por eso lo traigo. También debo
recordar, y dice algo de mi edad, que yo estaba en la calle Venezuela, iba a Medio Mundo Varieté y a Cemento, y había algo, a esto me quiero referir, porque es verdad que en Batato había algo sin otro, y en eso está lo vital y lo tanático, digamos. Estar sin otro hay que amacarse, hay que poder estar mucho sin otro. Y es verdad, sus referencias, sus temas, especialmente respecto a la poesía, tenían que ver con ese tánatos, pero yo quisiera tomar la cara de lo nuevo que traía Batato, ¿no? La vez pasada discutíamos un poco a la creación o la invención, un poco como más acá o más allá de la sublimación, ¿no? Aquella que se autoriza a crear algo ex nihilo o que con lo que hay, sean los desechos o los síntomas, inventa. Y me parece, uno percibía en el paracultural cuando de repente aparecían algunos de estos personajes, que ahí estaba pasando algo que no había pasado nunca, ¿no? Uno no lo había visto nunca, no lo había experimentado. La gente tenía ¿no? Había un sacudón en el cuerpo cuando entraban a declamar. Y me parece que hay una frasecita que dijo Liliana en su trabajo que me gustó mucho para pensar esto de lo nuevo que trae, crea o inventa Batato. Y en eso se despega un poco en su sin otro de la sublimación, digamos, ¿no? O de la representación, como decía Viviana. Voy muy en la línea de Viviana y de Adriana también. Y me parece, cuando Liliana habló de su cuerpo vanguardia, ¿no? Lo llamó antes de que se pudiera nombrar. Porque es verdad que Batato fue trans, fue queer, fue un tipo de travesti que llevaba ese cuerpo travesti al arte, antes de que esos movimientos y esos nombres existieran, ¿no? Por lo menos aquí. Entonces, me parece que, porque él mezclaba ese cuerpo vanguardia con la poesía y con la performance que él producía. Él entraba, después fue al Centro Cultural San Martín, no al teatro, al Centro Cultural o al Rojas, y hizo espectáculos un poco más ¿no? Ordenados. Se pagaba una entrada, ¿no? Tenía un tiempo, pero él empezó con sus performances, ¿no? Y me parece que él ahí produjo, digo, tenía un lado vital en eso. Aunque duró 10 años, él produjo algo nuevo, ¿no? No había, que no existía. Y me parece que de ahí también la huella en el arte, en el teatro independiente, en la cultura under, etcétera, en Buenos Aires, de Batato. Solo recordar eso, me gustó mucho esto antes de que se pudiera nombrar, porque Batato hizo algo que no estaba nombrado, ¿no? Que quizás solo se nombró por un tiempo en ese Batato que él hizo existir. Eso. Bien, yo me ¿Puedo quiero... decir una frasecita muy corta que quiero citar del trabajo de Liliana? A mí me encantó lo que Baudelaire dice del chiffonier o del trapero. Me gustó la frase, él compulsa los archivos del derroche. Me pareció una frase extraordinaria para explicar todo esto, no explicar, porque la poesía no se explica, ¿no? Pero no puede estar mejor dicho esto de lo que estamos hablando, ¿no? Porque quizás la poesía tiene siempre una ventaja, ¿no? Este, lo dice de un modo que verdaderamente no se podría decir mejor que esa frase. Él compulsa los archivos del derroche, refiriéndose al chiffonier, que venía a ser el trapero. Ok, eso solo, porque me había olvidado de decirlo. Bien. Bueno, me voy a alejar un poco de Batato y voy a retomar el guante de las preguntas que me hizo Claudia, y quizás también un poco lo que traía Mónica. Nos reímos menos en el Zoom. Yo creo, puede ser, me parece que la falta del cuerpo
porque yo puedo hacer un chiste, pero no sé cómo resuena en el cuerpo de los otros Por que son eso, solamente una carita que me mira, ¿no? Incluso, exacto. no sé si a ustedes les pasa, pero uno muchas veces tiene la sensación de que está hablando solo cuando está dando una clase en Zoom. Es un instante en el cual por un momentito uno está hablando solo, y está un poco hablando solo, siempre hablamos solo, pero quiero decir, a veces la presencia encarnada del otro te da la ilusión de que le hablas al otro, ¿no? Entonces hay algo de Claro. la falta de los cuerpos que puede ser por esto de que, no también por tu pregunta, ¿de qué nos reímos? ¿Qué hace reír? ¿No? Y hay algo también de la resonancia en el cuerpo. Creo que hablábamos cuando Juan tomaba lo de la risa como acontecimiento del cuerpo en las jornadas. Efectivamente, yo en todo lo que investigué traté de encontrar qué era lo que provocaba la risa, y lo único que encontré fue esta referencia acerca del objeto A. No lo quise poner en el trabajo porque era como un exceso, porque al principio me había ido más por el lado de la risa y la cuestión de la risa en Rabelais, el texto de Bakhtin que cita Lacan respecto de Rabelais, era como otra línea que quizás por ahí en algún momento la investigue, ¿no? Toda la cuestión de la risa en Rabelais y los comentarios que Baudelaire hace de Rabelais también, ¿no? Era otra línea que, bueno, quedó ahí un poco para otro momento, porque si no era como mucho. Vos tomaste Miller también la también cuestión lo toma, a Rabelais, a Miller también lo Rabelais. toma. Exactamente, era como un montón ir por ahí. Claudia toma lo del humor como que se ahorra los afectos, efectivamente en el humor y en lo cómico y en el chiste hay un ahorro, cuestión por la que tampoco quise entrar porque, digo, fue un esfuerzo de reducción también, aunque no lo parezca, porque fue un trabajo largo. Tu pregunta acerca de si el humor es un modo de no librar al sujeto, que el sujeto no se libre de la culpa. Recordaba todas las discusiones que ha habido acerca de si el análisis libera al sujeto de la culpa, si vuelve a los sujetos no culpables, uno podría decir, o menos culpables. Con el riesgo de desgastar un poco la palabra, yo creo que el humor es una manera que uno se las puede arreglar con la culpa, y con las que puede arreglárselas con el super yo, porque tampoco sé si uno se cura el super yo. Creo que no. No, y de la culpa. Me parece que es una manera, saber hacer, un arreglárselas con eso, ¿no? Un saber hacer con eso, porque si no, te carcome, podría decir, ¿no? Es padecimiento, uno lo padece. Me parece que para no padecerlo, el humor es como arreglárselas con eso. En esa línea pensaba lo que había traído Mónica del mal humor versus el humor, ¿no? Porque ahí me descolocó un poco, porque el mal humor, como pasión del alma, es verdad que como son las pasiones del A, son sin otro, y el humor es con el otro, ¿no? Ahí es Claro. donde quizás es una manera de hacer pasar esa pasión sin otro al otro, ¿no? De un sin otro a algún otro. No sé, estoy construyéndolo mientras lo digo, pero no se me había ocurrido pensar en la oposición del mal humor versus el humor, ¿no? O si el humor es una manera de arreglárselas con el mal humor y otra vez estoy desgastando el arreglo, ¿no? Ahí esa también me A mí queda me como... parece que el humor tiene más que ver con lo simbólico y Ujú, el mal humor tiene todo que ver con lo real. Bueno, en ese exacto. momento son las pasiones del objeto A, ¿no? Ujú. Pero es un real para Lacan, es el primer real. Bueno, ahí en esa línea es lo que me gustaba la referencia de Miller a la sublimación, porque que me pareció que permitía zanjar un poco la discusión que vuelve a reaparecer hoy, porque cuando él toma lo de la sublimación y lo ubica casi como el goce que hace lazo, que comunica, que es dirigido al otro, que aparece las cuestiones de el bien, lo bello, ¿no? Con la cita de Lacan que yo tomaba. Me parece que en ese sentido hay que distinguir, por eso, lo que no es socializable, que es el goce del uno, y ese no se sublima. Uno puede sublimar lo que del goce puede pasar por el otro, puede pasar por el lenguaje, puede pasar a hacer lazo social. Pero, y ahí me engancha la cita que trae Vivi, ¿no? Esto de que del artista, el artefacto, bueno, no me acuerdo la cita textual, pero quiero decir que lo que trae Vivi en su cita, a mí me parece que hace referencia más a ese goce del uno que a lo sublimatorio. Lo sublimatorio, tomando también lo que traía Claudia,
cuando tomaba esto de las conferencias de Germán, ¿no? La transformación de una pulsión parcial en un valor cultural, pues ahí ya tenés el lazo al otro. Ahí, ¿no? Me parece que la sublimación, por lo menos como a mí se me ordenó en la cabeza, no sé si estará Sí, bien o pero mal, pero es fíjate más una la cuestión cosita, hacia el Blanca. otro, ¿no? Una cosita sola, te digo ahí que mientras hablaban se me aclaró, ¿no? Siempre hay un resto en esa, ponele que haya sublimación, siempre hay un resto que no es sublimado, digamos, ¿no? Y eso se trata del uno, digamos, ¿no? Digo, incluso en cualquier operación de transformación, como lo dice Miller bien en el texto que vos tomás, hay un resto, digamos, ¿no? Exacto. Incluso aunque hagas con los desechos, digamos, ¿no? Va a Ujú. haber un resto, así como hay restos sintomáticos en el análisis, así como el sujeto no se puede liberar del todo de la culpa, ¿no? Pensaba, bueno, perdón pero No, 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 pero es que venía está bien, justo, es ¿no? que esa es la línea que yo estoy pensando, es lo Claro, que del ¿no? goce entra dentro de la dialéctica significante, hay un resto de goce que no va a entrar, que no se va a sublimar y que me parece que es ese que hace, ¿qué hace uno con eso? Eso no se sublima, hay un saber hacer ahí, ¿no? Me parece que esa sería la cuestión. Eh, Creo que Alejandra Antuña, vos querías decir Sí, algo. Sí, sí, ahí, Sí, dale. dale, sí, dale. ¿qué tal? No, me quedé pensando en la cuestión de los 80. Por ahí Ah, voy a hacer un comentario un poco sociológico. Pues todos transitamos, creo, por por lo under de ese momento, ¿no? Es Y una a mí me parece que hay que generación, tener, ¿no? digamos, Es una ¿cómo? generación es una generación la que yo escucho hablar de esto, la que Sí, escuché sí, hoy. pero era una época, digamos, de salida de la dictadura, se salía de Claro, claro, Malvinas, de una cosa muy densa, muy pesada, y todo lo que sí, pasaba claro. en el under, porque digo, Batatu, La Pilleta y todo esto fue una parte, pero explotó por todas partes el under, ¿no? Había algo ahí de jugar siempre con la cuestión del sinsentido, ¿no? Que por un lado era, digamos, en aquel momento, por lo menos yo lo vivía como algo que aliviaba, pero también como algo que angustiaba, ¿no? Porque me parece que había como cierta cosa de tener que romper con un otro demasiado pesado, el otro la dictadura, Eso. el otro de los que se sacrificaron por un ideal político, había que romper con eso. Entonces me parece que ahí es donde aparecen todos estos fenómenos, ¿no? Estas manifestaciones culturales, digamos. Eh, es como si hubiera que, digamos, que desconstruir un otro y que no se sabía muy bien para dónde se iba, socialmente lo digo, ¿no? Este, bueno, nada, eso, me retrotrajo a aquella época. Gracias. Bueno, ahí en el chat Pablo pone que Batato no iba con sus performances por el lado del beats, me parece que iba más por el lado de lo cómico ridículo, más sin otro incluso que por la vía del humor. Bueno, por eso yo quise introducirlo de lo cómico, porque me parecía y me detuve en describirlo, porque en general no le prestamos mucha atención a ese capítulo del chiste, del chiste y su relación con lo inconsciente, donde Freud detiene a explicar la diferencia entre lo cómico y el chiste. Y me parecía que efectivamente me detuve en eso porque me parece que sí, que en Batato hay más ese sesgo de lo cómico que del chiste, porque también hay chiste, ¿no? También lo hay, pero menos. Parece que hay más una cosa de la puesta en escena, de poner el cuerpo, del arreglo con el cuerpo, más que con lo simbólico. Pero bueno, se puede discutir también. No sé si, Liliana, Liliana, vos querés agregar algo. No, no, pensaba en cierta cuestión del encuentro con la obra de Batato y cierta perplejidad más que de qué reírse, ¿no? Me parece que era, que eso marcaba, dejaba perplejo el testimonio de los que lo han visto in situ, ¿no? Que escuché hoy y creo que, que era así. Me parece que él
Él me parece que se pudo servir bastante del arte y que pudo hacerse un nombre y que eso le dio como un lugar de mucha relevancia, pero que en el fondo era un hombre, y digo un hombre porque él tampoco se quería cambiar su nombre, llamarse, ¿no? Volverse femenino. Me parece que también había ahí como un punto de soledad de él y su madre y una cuestión melancólica que estaba por debajo, pero me parece que impidió que armara, no sé, una pareja, nunca habló de eso. Eh, en ninguna de las entrevistas escuché nada en relación a eso. Me parece que si bien había mucha gente alrededor de él, era alguien distinto, siempre fue un distinto, un inclasificable, ¿no? Alguien enigmático, eso. Eh, Pero yo me quedé helada con Dubati, ¿no? La transmisión que hace él y su vivencia él hizo el libro sobre Batato en 1995, estuvo investigando, ¿no? Lo siguió, investigó y fue su primer libro. Qué mirada, qué apuesta, ¿no? Porque todo lo que él vio es increíble. La verdad me he quedado maravillada con eso. Eh, Porque además Claro, es Lili, Dubati el pero que lo entra en además, la academia, perdón, el no, que lo él, ubica a eh, Batato dentro de la academia, ¿no? Que se pueda investigar su obra, que se pueda eh, 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 trabajar por el lado de las disidencias, por el lado del teatro, por distintas vías. Parece que cumplió un rol fundamental para Batato y su obra post-morte. Sí, no, te quería agregar algo, Liliana, ahí que dice Dubati y dicen varios, ¿no? Que es el tema de que de ahí en más se modificaron los modos de hacer teatro, como que hay él dice, hay algo que de cortar, digamos, con los modos que conocíamos de hacer teatro y de poner el cuerpo hasta ese momento. Hay algo en relación al cuerpo, por eso el tipo de humor o lo que generaba, o sea, por eso no estoy tan de acuerdo en que el humor sea totalmente del lado de lo simbólico, porque lo que genera en el espectador, ¿cómo saber si es solo simbólico? Además, no es solo por palabras, es una cuestión que pone el cuerpo en juego, digamos, ¿no? Digo, me parece que eso es muy importante. Hoy le pregunté a una persona que hace, un escritor de teatro joven, y me dijo, la figura de Batato no lo conocí, por la edad que tiene, no lo pudo conocer, pero es insoslayable. Dice, no sé si mi teatro tiene algo de eso, pero seguramente, incluso como una transmisión que se da, digamos, ¿no? Sin poder, digamos, sin que sea transmisible porque lo estudió ni siquiera, o lo vio, ¿me entendés? Me llamaba la atención eso, ¿no? A ver, Eh, a favor de lo que vos planteás acerca de que el humor no es estrictamente del lado de lo simbólico, para Freud estaba más cerca de lo cómico que del chiste. Así que hay claro. un poco ahí, ¿no? Como en el medio, entre el chiste y lo cómico. Así que en eso te un poco con esto que Me planteas. pareció que alguien, no me acuerdo quién, hizo una referencia a Almodóvar, Sí, Liliana. porque al estilo Almodóvar surge en España después de la muerte de Franco, o sea, después de una dictadura de 40 años, y en lo que se llamó, digamos, ¿cómo se llamó? Fíjate que no me estoy acordando ahora el nombre del movimiento que se armó ahí. Se armó un movimiento contrario, digamos, donde había mucha libertad, donde había La como un movida, la movida. el Sí, destape o algo así era, la el ¿no? movida. destape, el destape, el Destape, destape, el destape. Se llamó el destape porque todo estaba tapado, no se podía ni hablar claro. en catalán. Son muchas las cosas que no se podían hacer y mucho el sufrimiento que significó una guerra civil. Y de pronto aparece Almodóvar con Pepe y Lucy Bon y otras chicas del montón, y rompió con todo. Esa fue su primer película que realmente era otra estética, me hace acordar también, así como, pero hay que decir que Almodóvar quizás es una generación un poco posterior, porque sobrevivió Almodóvar.
a pesar de que tuvo una vida bastante también, había mucha droga en ese momento en Barcelona y en toda España, había todo lo que no había habido, todo lo que estaba prohibido, incluso estaban prohibidas las obras completas de Freud, así que imagínense, más que eso ya no se puede decir nada. Y bueno, y también fue una figura que apareció y revolucionó todo. Al principio siempre haciendo unas películas que tienen un punto de cómico, pero también tienen un punto de horror, ¿no? En algunas es más notable que en otras. Ujú. Y recién últimamente, en sus últimas películas, en la que ganó el León de Venecia, que todavía no vimos, La habitación de al lado, se está ocupando de la muerte, cosa que ya hizo en Dolor y Gloria, de su propia muerte se ocupó en Dolor y Gloria y de la de su madre, a quien era profundamente unido también, y de lo que le pasó cuando murió la madre. Digo porque esto lo estamos también viendo en Freddie Mercury o en Batata, estas figuras transgresoras, ¿no? Y que a la vez, bueno, recién ahora que está en determinada edad, que lo empieza a preocupar la muerte. Pero la esquivó a la muerte, porque sí tuvo una vida muy, muy transgresora. Yes. Bueno, no sé si Liliana, Claudia quieren agregar algo más. A mí me parece, si no hay nada más, que a mí me gustaría cerrar con la frase que acaba de poner Alejandra Antuña en el chat, porque resume toda nuestra clase. Dice, el humor como otra cara del super yo. Batato tenía una frase, el que quiere celeste, que mezcle azul y blanco. Los esperamos de vuelta. Le agradecemos mucho a Precioso, Claudia y precioso. a Liliana las Les presentaciones y los agradezco. esperamos el 21 de octubre con políticas de género. Muchas gracias también por Muchas Gracias. gracias las Gracias. a las tres. intervenciones. Vos Y a acá, todas Muchas las gracias por la intervenciones también. participación. Hasta prontito. Chao, Gracias. hasta la Hasta próxima. luego. Hasta la próxima.